El miércoles se firmará el acuerdo lácteo, pero a estas alturas otra cosa distinta es saber quién lo firmará. La ministra es optimista y empresas como Celta, Larsa o Central Lechera Asturiana ya han confirmado que sí lo harán. Los ganaderos, que ayer desconvocaron la protesta en las industrias precisamente por el avance de las negociaciones, se han dado cita hoy en las puertas de la nave de Gadisa, en Betanzos, al menos unos 200 productores. Allí han debatido en asamblea la última noticia conocida, la subida de 4 céntimos en el precio de la leche marca blanca de las estanterías de Gadis. Los ganaderos le pedían a la empresa que concretase que esos céntimos no se quedarían por el camino y llegarían a ellos. El propio Roberto Tojeiro, presidente de la principal distribuidora de alimentación de Galicia, ha salido a hablar con ellos. A estas horas estudian el documento que se les ha presentado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida nos vamos hasta Gadisa, epicentro hoy de la actualidad relacionada con el sector lácteo, y a la Xunta, donde hoy se ha anunciado que los empleados públicos gallegos recuperarán la paga extra que les quitaron en 2012 antes de lo previsto. El año que viene la tendrán íntegra. Creemos que é razonable destinar diñeiro público, un total de 200 millóns de euros, para devolverlle a paga extra no ano 2015 e no ano 2016 aos empregados públicos galegos. Claro que quizás para el colectivo no sea una noticia sorprendente, teniendo en cuenta que no es el primer guiño del gobierno hacia ellos. En agosto se anunció que este año se pagaría otro 25% y que las elecciones autonómicas están cada vez más cerca, no digamos ya las generales. Lejos de vincular ambas circunstancias, Feijóo atribuye ese pago a la mejora de la situación económica. La medida costará 200 millones y contempla también la recuperación del complemento específico que se les quitó a mayores. 500 plazas de aparcamiento gratis al lado del hospital. Es el anuncio que hoy ha hecho el alcalde de Vigo. Lo construirá, asegura, por la inacción de la Xunta, que según su criterio es la que en realidad debería garantizar plazas en el Álvaro Cunqueiro, justo lo contrario de lo que creen en San Caetano, porque Feijóo, como el PP local, insisten en que garantizar sitio para aparcar en la zona depende del ayuntamiento. Van más allá, creen que Caballero anuncia este parking porque fueron ellos los que destaparon la existencia de un terreno municipal en la zona. Me gustaría que se fixera dunha vez algo polo Hospital de Vigo, ademais de boicotealo constantemente. Hay un aparcamiento cubierto en el centro del hospital y ese aparcamiento hay que pagar y no se va a usar. Y vamos a hacer un aparcamiento un poquito más alejado, que es el que se va a usar. Cosas de Feijóo. Cargos y ex ediles del PP impulsan en Vigo una alternativa a Elena Muñoz, la candidata de Feijóo para las pasadas municipales. Su elección personal también la gran derrotada en las urnas. Los que están detrás del proyecto consideran que su fiasco electoral es precisamente el argumento que les da motivos para pedir el cambio. El movimiento está liderado por el exalcalde Manuel Pérez. En él también figura la delegada de la Xunta, María José Bravo, y caras de la era, Corina Porro. Siempre voy a dar la bienvenida a esas opiniones, siempre me van a parecer bien las alternativas, porque lo bueno que tenemos es que poder tener alternativas para escoger al final la mejor. Esto al partido en Vigo lo dejó absolutamente noqueado. Nos llamaban constantemente: ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto hay que remontarlo, esto no puede seguir así. A falta del recuento oficial, al menos 8 personas han muerto en Chile a raíz de un terremoto de 8,4 en la escala Richter y más de 1 millón de personas han tenido que ser evacuadas. Esta noche hablaremos con uno de tantos gallegos en el país sudamericano que ha pasado seguro la noche más sobresaltada de su vida. La gente está muy alarmada porque todo el mundo tiene familia en la costa, el suelo vibraba mucho y está muy preparada para la construcción sísmica, ¿no? Es como el más conocido de todo el mundo, que es el método chileno. Pero tiembla todo. El epicentro se registró en la localidad de Illapel, a 200 kilómetros de la capital, donde sin embargo se dejó sentir con intensidad, casi al mismo nivel que el de febrero de 2010, en el que perdieron la vida 700 personas. Chile, un país acostumbrado y preparado para afrontar constantes movimientos sísmicos, llegó a activar la alerta por tsunami. Podría ser millonario y no haberse enterado. A punto de agotarse el plazo de 2 años para poder cobrar el premio, el Ayuntamiento de A Coruña todavía no ha dado con la identidad del propietario del boleto premiado, con 4.700.000 euros. Muy raro todo.
quieren pillar, a verdad. Son los mismos números que yo juego. Ni rastro del afortunado o afortunada, aunque intentos de hacerse pasar por él ha habido muchos. Hasta 200 personas se presentaron en María Pita como dueñas del misterioso billete, aunque las pruebas presentadas no fueron suficientes. Si cumplido el plazo no aparece nadie, el lotero podría cobrar 5,5 millones de euros. Suponemos que a estas alturas se estará frotando las manos. El presidente de Gadisa ha trasladado una propuesta a los ganaderos después de haberse reunido con ellos esta misma tarde frente a la planta del grupo en Betanzos. El sector decidió presionar a la distribución tras haber suspendido la huelga de entregas a la industria. Después de los gestos de otras cadenas, han pedido una reunión con el responsable de la mayor empresa de distribución alimentaria. Tojeiro accedió y se reunió con ellos. La primera convocatoria a las 12:30 en las puertas de Gadisa, desierta. Ni tractores ni ganaderos. El sector estudió toda la mañana el gesto de Gadis, que subió 4 céntimos el precio de la leche en los lineales, así que decidió relajar la protesta prevista inicialmente. Los primeros ganaderos aparecieron a la 1:30 de la tarde y ya a partir de las 4, unos 200 se concentraron frente a la planta de la principal industria distribuidora de alimentación de Galicia. Ainda que fixo un xesto, efectivamente, de que subeu os precios na distribución, pero nós queremos que nos diga hoxe se esa subida dos precios van a repercutir a final de mes no bolsillo dos gandeiros. Para eso estamos aquí. La reunión que habían pedido se hizo realidad, pero en vez de ir los ganaderos a la planta fue el propietario de Gadis el que se acercó a la asamblea y megáfono en mano se dirigió al sector. Son Roberto Tojeiro, que é un problema que entendemos perfectamente, vale? Que por lo tanto que podamos facer por axudar en resolvelo. Bajo la lluvia avanzó que el Ministerio le convocó el miércoles para firmar el acuerdo y se comprometió a estudiar la fórmula para que la subida de la leche revierta en el ganadero, pero advirtió que es la industria la que paga el sector y no la distribución. Gadisa, antes de ter ninguna comunicación vosa, onte pola mañá, antes de ter ninguna comunicación vosa, subiu a 59. En lugar de falar, puxen o precio. Son sincero, non podo prometer o que non podo cumplir. Tras la reunión, el presidente de Gadisa elaboró una propuesta que trasladó al sector y que se está estudiando. 23 de septiembre, es decir, próximo miércoles, el Ministerio ha citado al sector lácteo a todos para cerrar el acuerdo sobre precios. Según Tejerina, ese pacto favorecerá la sostenibilidad de la cadena de distribución. Un documento, ha dicho, con el que todos los ganaderos saldrán ganando. Además, aquellos productores que vendan por debajo de costes recibirán, como ya había anunciado el Gobierno, 300 euros por vaca y hasta 10.000 euros por explotación, como mucho en un plazo de 3 semanas. Ayudas que forman parte de los casi 300 millones que el Ejecutivo español y la Unión Europea destinan al sector. Declaraciones de la ministra hoy tras reunirse con Iberleche, el distribuidor de Celta, y Capsa, el grupo que comercializa, entre otros, Central Lechera Asturiana, Larsa o Vega de Oro, un grupo que pasará a gestionar de manera conjunta las marcas blancas de estas dos grandes compañías. Compañías que, por otra parte, han avanzado que sí firmarán el acuerdo. La convocatoria se hará absolutamente a todo el mundo y el miércoles pues firmará quien esté de acuerdo con el contenido del acuerdo, pero en todo caso siempre será positivo para todos los ganaderos, porque el acuerdo es un acuerdo objetivamente y absolutamente positivo. Los ganaderos del sector lácteo español solamente ganan, no pierden. Todo lo que tienen son beneficios a su favor. El cambio de estrategia en la protesta de los ganaderos ha hecho posible que hoy sí se haya podido entregar la leche en las granjas. Un alivio para los productores que llevaban varios días tirándola como medida de presión. Para muchos, el esfuerzo ha valido la pena. Lo conocimos tirando la leche en pleno bloqueo en la industria, pero hoy las cosas son distintas. Acabo de decir que van a subir ahora, en un momento que van a subir a recoger o leite. Unha alegría, que despois de días loitando, polo menos, temos a esperanza de que isto cambie. También en esta explotación hoy se recogió la leche. Sobre 5.000 litros viñamos tirando. Neste caso aproveitamos, quitamos o pienso, os animales pequenos todos, fixemos queixos, requesón. Hoy esta historia común a tantos productores es por fin distinta. A verdade que o sector chegou a un punto de que bueno, xa é igual perder un pouquiño máis,
danos igual. Entonces, por eso se fixeron estas movilizacións. Ellos estuvieron en la gran tractorada de Santiago y en el bloqueo a la industria, y ella se quedó al frente de la explotación. Para los tres fueron días duros, pero positivos. De non nos facer nin dios caso, para falar claramente, as industrias sentarse a falar, o goberno sentarse a falar, a distribución, a maioría... Foi a unión máis grande que eu vi nos ganadeiros, pero xa non só nos ganadeiros, e co apoio de toda a xente foi impresionante. Pero, bueno, nós estamos expectantes. De feito, moitos compañeiros, moitos ganaderos, onte eran moi reticentes a abandonar as movilizacións. Por eso aseguran que seguirán vigilantes cómo se materializa la buena voluntad de industria y distribución. Están facendo asambleas, explicando a xente o que hai, e en ningún momento se vai dicir que isto que acabou. Porque, se efectivamente non se cumplen estas expectativas, pois habrá que volver. Pero desta vez creo que iremos con máis dureza. Pero de momento viven esta tregua con esperanza y la convicción de que su lucha ha valido la pena. El precio de la leche de marca blanca es uno de los caballos de batalla del sector. Los ganaderos denuncian una clara competencia desleal, y es que la leche es usada en muchas ocasiones como producto reclamo. No solo el sector lácteo se está enfrentando a este problema, los principales productores españoles reivindican su sitio en las grandes superficies. España es, junto con Suiza, el país europeo donde más han proliferado las marcas blancas. Las empresas españolas piden igualdad de oportunidades para sus marcas, más cuando el mercado de la distribución en España está concentrado en muy pocas manos. El 90% del mercado está en manos de 8 personas o 8 grupos. Claro, eso hace que cada fabricante es muy dependiente de esos 8 y no puede vivir sin ninguno de los 8. Es problema europeo, y en Europa la tendencia es a proteger a las marcas, a regular la competencia entre fabricantes y distribuidores que también fabrican su propia marca. Si las empresas españolas no colocan productos innovadores en su propio mercado, tampoco van a poder desarrollarlos y colocarlos en el ámbito internacional, y por lo tanto la capacidad exportadora de España, que es uno de sus grandes motores, sufrirá. Las exportaciones son una parte importante en esta salida de la crisis, donde las empresas necesitan posicionarse para no perder cuota de mercado. Nuevo guiño del gobierno de Núñez Feijóo a los empleados públicos. Recuperarán 2 años antes de lo previsto la paga extra que les quitaron en 2012. La medida llega en pleno año electoral, aunque el presidente de la Xunta lo atribuye a una mejor situación económica. Ha manifestado reiteradamente su malestar. Los empleados públicos salieron a la calle y tomaron San Caetano en numerosas ocasiones para mostrar su enfado con un gobierno autonómico y central que reducía sus salarios. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, se busca un acercamiento en Madrid y en Galicia. En agosto, Feijóo anunciaba que se pagaría este año otro 25% de la paga extra que les quitaron en 2012. Hoy ha dado un paso más. Tomamos a decisión non só o de devolver o 25% restante neste ano 2015, senón en obligarnos a devolver toda a paga extra no ano 15 e 16. Es decir, el próximo año recibirán el 50% restante. Los 94.000 empleados públicos recuperarán así toda la paga extra perdida 2 años antes de lo previsto. É dicir, inyectar 1.600 euros de media por empregado público no que queda do ano 15 e no ano 16. La medida costará 200 millones de euros y contempla también la recuperación del complemento específico autonómico que les habían quitado a mayores, aunque eso sí, sin atrasos. Si usted me fala dos atrasos do ano 13 do ano, pues evidentemente non hai capacidade económica. Feijóo justifica la medida por la mejora de la situación económica. A xestión responsable das arcas públicas a larga produce beneficios. E o lóxico é que produzca beneficios tamén para as persoas que maior aportaron durante a recesión. Un guiño a los empleados públicos que ahora deberá ratificar el Parlamento, porque 94.000 descontentos son muchos en época electoral. Recuperar la calidad del empleo y los salarios es una de las principales reivindicaciones de los sindicatos para consolidar esa recuperación económica. El secretario general de Comisiones Obreras espera que esa recuperación se consolide en las generales con un cambio de políticas.
Fernández Toxo, hoy en Galicia, ha definido la situación actual de incierta e inestable y ha anunciado que planteará a todos los grupos una serie de iniciativas para que incluyan en sus programas electorales el salario mínimo de 800 euros o una renta para los parados sin prestación. Advirtió además de que las políticas de austeridad volverán el año que viene. O ano 2015, dende o punto de vista das políticas de austeridade, é un ano de paréntesis, por decirlo de alguma maneira. Por qué? Pois porque é un ano electoral. Pero a política de axustes continuará e se revitalizará a partires do ano 2016, 17 e 18. Galicia está nunha situación de emerxencia social. Esperamos non acabar mareados despois de tanta marea e, en todo caso, que sexa capaz de conformarse unha alternativa diferente ao Partido Popular que permita ver y gobernar este país de una manera distinta. Nuevo capítulo en la guerra del aparcamiento del Hospital de Vigo. Hoy el alcalde ha anunciado que el ayuntamiento construirá al lado del Álvaro Cunqueiro un parking gratuito de 500 plazas. El comienzo de la obra es inmediato, se calcula que podría estar listo en unos meses. El alcalde Abel Caballero no descarta construir más adelante incluso nuevas plazas. Se trata de presentar una alternativa al parking de pago del hospital que cuesta €1,86 la hora y que depende de la Xunta. El regidor siempre ha insistido en que era el gobierno gallego el que tenía que facilitar aparcamiento gratuito en la zona. En el PP municipal, en cambio, aseguran que este servicio depende del ayuntamiento. Un tercero en discordia en el concello, La Marea, celebra la medida porque supone un alivio para los ciudadanos, pero critica las formas de un alcalde que en el pasado pleno los acusó de muleta del PP por pedir lo que hoy ha anunciado él, un parking en los terrenos del concello. Nuestra intención es conectarla con el hospital, con la rotonda del hospital, la línea amarilla se ve perfectamente, y por tanto dar facilidades para que los que quieran utilicen el aparcamiento de pago del señor Feijóo y los que quieran utilicen el aparcamiento gratuito del Ayuntamiento de Vigo. Porque veo una cerrazón absoluta en Feijóo a poner gratis el aparcamiento del hospital como es su obligación. La responsabilidad de un alcalde es dotar de servicios todas las zonas de la ciudad. No lo hizo de forma reiterada y además de forma intencionada, incumpliendo un convenio que se había firmado por parte del Concello de Vigo con la Xunta de Galicia. Dende logo, o que lle preocupa a ciudadanía viguesa é ter unha alternativa gratuita, unha situación sanitaria mínimamente digna, non? Polo tanto, pois xa tardaba que ese anuncio se fixera, podía telo feito no momento en que se sabía que ese parking era de pago. Desde Santiago, el presidente de la Xunta ha celebrado la noticia con críticas. Feijóo ha afeado la actitud del alcalde vigués que, según él, hasta ahora solo se ha dedicado a boicotear el proyecto del hospital. Sobre las deficiencias denunciadas en el Álvaro Cunqueiro, asegura Feijóo que se trata de dificultades subsanables y ha dado las gracias a los trabajadores que ayudan en silencio. Si por unha vez o Concello Socialista en Vigo quere traballar en algo para o hospital, sempre será ben recibido. O que se lle digo é que descubrimos que dende o ano 2002 hai unha parcela cedida gratuitamente pola Zona Franca para aparcamento nas inmediacións do hospital, e grazas a que puxemos en coñecemento de todos os ciudadanos de Vigo, de todos os ciudadanos da área, que o Concello tiña oculta unha parcela, pois parece ser, me alegro moito, de que se faga algo. Seguimos en Vigo porque la candidatura de Elena Muñoz a la presidencia del PP en esa ciudad tendrá un potente adversario. Exediles de la formación y cargos actuales del partido en la ciudad han impulsado una alternativa que pretende revitalizar y tomar las riendas de un grupo que consideran noqueado tras las municipales. Son las dos puntas de lanza de la alternativa a la dirección del Partido Popular en Vigo, pero ni Manuel Pérez ni Bravo Bosch se han querido pronunciar. Sí lo ha hecho la que fuera concejala durante la etapa de Corina Porro, Teresa Cendón, también integrante de esta nueva candidatura que surgió tras las municipales. Al partido en Vigo lo dejó absolutamente noqueado. Militantes de toda la vida nos llamaban constantemente y qué vamos a hacer. Este grupo fue un poco el fruto de eso. Dejan claro que abogan por la cohesión sin intención de provocar fisuras. No somos un grupo de díscolos. Todo el mundo en el partido sabe esto, el actual presidente lo sabe. Y así se pronuncia el actual presidente a este respecto. Todos tienen el derecho de esos 5.500, tienen solo una condición, que estar afiliados, que cumplir
con los requisitos de partido y pagar la cuota. Requisitos que además de Bravo, Pérez y Cendón cumplen otros exediles que integran esta alternativa, la mayoría de la etapa de Corina Porro, que se queda fuera al no ser ya militante. Yo no he hablado de este tema con Corina Porro. Con la exalcaldesa fuera del puzzle, el que se perfila como adversario visible de Muñoz es Manuel Pérez. Tiene una experiencia política y un bagaje que evidentemente cualquier grupo desearía para tutelar. La candidatura en este momento no tiene líder. Así que de momento la única candidata oficial a presidir la formación local es Elena Muñoz. Bueno para la democracia interna que haya distintas opiniones, que a lo mejor no son tan distintas, a lo mejor tenemos muchas cosas en común. En nuestra alternativa no está Elena. Nosotros no queremos un congreso a la búlgara. ¿Y qué le parece esta alternativa al principal valedor de Muñoz en Vigo? O descoñezo na súa totalidad e me parece irrelevante. La candidatura del Cambio asegura tener los apoyos suficientes para hacerse con la dirección. La próxima semana los juzgados darán a conocer los nombres de los nuevos imputados en la Operación Patos, que mantiene los cargos contra los 5 investigados en esta trama de tráfico de influencias en 6 municipios gallegos y que tiene que ver con contratos públicos del ámbito de la limpieza, la jardinería y la construcción. Entre las compañías salpicadas están Cespa y Eiriña. Todo apunta a que podría haber muchos más implicados, incluidos funcionarios y cargos de varios partidos de hasta 3 provincias gallegas, todos relacionados con un posible delito de tráfico de influencias. A cambio de adjudicaciones, recalificaciones de terrenos o colocación de amigos en puestos de trabajo, los responsables públicos habrían recibido relojes de lujo, caros bolígrafos, vinos y joyas, además de boletos de lotería. La policía da por terminadas sus pesquisas sobre esta red. Hoy, cargos del PP y del PSOE en Vigo han desmentido haber recibido nunca dádivas a cambio. Todas las alarmas saltaban esta mañana en la localidad Gran Canaria de vecindario. El hallazgo de restos humanos en una zona de invernaderos del pueblo devolvían a la actualidad el caso de Jeremy Vargas, el pequeño desaparecido en 2007. Un vecino encontraba un cráneo de forma casual y este era trasladado de inmediato al Instituto Anatómico Forense para cotejarlo con las muestras de ADN de los padres del niño. Pocas horas después se descartaba esta primera hipótesis. Todo apunta a que los restos podrían pertenecer a una mujer y que podrían haber sido desenterrados y trasladados a ese lugar. Al menos 8 personas habrían muerto en Chile tras un terremoto de 8,4 en la escala Richter, un sismo que se dejó notar en la capital y que obligó a desplazarse a 1 millón de habitantes. Eran las 8 de la tarde hora local, hora punta de la salida del trabajo, cuando la tierra comenzó a temblar. Con epicentro en Illapel, a 11 kilómetros de profundidad y a unos 200 kilómetros al norte de Santiago. El Gobierno estudia decretar el estado constitucional de excepción para poder agilizar la entrega de ayuda a los damnificados. La alerta de tsunami que se emitió en la mayor parte de la costa y que se extendió a Ecuador, Perú y Hawái ha sido finalmente suspendida. Los fallecidos perdieron la vida en distintas circunstancias, aplastados por techos a raíz de deslizamientos de rocas y por paros cardíacos. En los edificios más altos, diseñados especialmente para soportar estos temblores en un país donde son habituales, el terremoto se sintió muy fuerte, casi al nivel del de febrero de 2010, en el que murieron 700 personas. En la capital no ha habido daños, pero sí muchos nervios. Esta misma tarde hemos contactado con un gallego que vive en Santiago de Chile desde hace 3 años. La gente está muy alarmada porque todo el mundo tiene familia en la costa. Vamos a ver, en Santiago vive casi un tercio de la población de Chile, vive en Santiago, ¿no? Entonces, y como ahora estamos en fiestas, mucha gente se ha ido a la costa. Entonces, lo que sí que había mucha llamada, mucha gente muy nerviosa, llamando, preguntando por familiares. Por ejemplo, la gente que estaba en el metro ayer se quedó atrapada. Lo que suele pasar es como enseguida se cortan las comunicaciones porque se va la luz, empieza a ir el agua, colapsan las líneas, entonces la gente intenta informarse, comunicarse cuanto antes de que pueda llegar a suceder eso, ¿no? Yo estaba en un bar típico chileno, en las previas de las fiestas patrias de Chile, y empezó a temblar bastante fuerte. Yo pregunté dónde me ponía en el momento, qué es lo que suelo hacer si no estoy solo,
y me dijeron que saliera a la calle. Entonces ahí salí y ahí ya se veía, bueno, veías temblar el edificio, los edificios de enfrente, ves cómo empiezan a oscilar, y el suelo vibraba mucho. Y está muy preparada para la construcción sísmica, ¿no? Es como que además conocido de todo el mundo, que es el método chileno, pero tiembla todo. Ha querido la casualidad que justamente esta pasada noche se haya producido un terremoto en Galicia, aunque comparativamente con el de Chile, imperceptible incluso para los vecinos del lugar donde ha estado el epicentro. Vilanova, la costa arausana, sufría un pequeño seísmo de 1,7 en la escala Richter, alrededor de las 4:30 de la madrugada y a 8 kilómetros de profundidad. Se llama Ángela, es compostelana y ha vivido una auténtica odisea para poder volar desde Ámsterdam a su casa, a Santiago. En silla de ruedas por una discapacidad, se pasó 2 días tirada en un aeropuerto. Le denegaron el acceso al avión hasta en 2 ocasiones. La primera por sobrepeso, en la segunda al exigirle que la silla tenía que ser desmontada cuando eso no es posible por su complejidad y delicadeza. Ángela y su acompañante tuvieron que gastarse cientos de euros en hoteles. Finalmente, una compañía aérea les trasladó a Barcelona y desde ahí siguieron su periplo en tren hasta Compostela. Vueling, la compañía con la que debía viajar, se ha comprometido a dar explicaciones en cuanto sepa los detalles del caso. No tuve ningún problema, si no, no llegaría a Ámsterdam. Tuvimos que quedar un tiempo en Barcelona, en casa de un amigo, porque no podíamos soportar más gasto, y venirnos de Barcelona a Santiago 12 horas de viaje, con lo que conlleva mi situación. Además no controlaba el idioma y me sentí, vamos, impotente y desesperada, ¿sabes? 2 años después de la aparición en A Coruña de un boleto de lotería premiado con casi 5 millones de euros, sigue sin aparecer su propietario. El caso es que dentro de 7 días vence el plazo para cobrarlo. El 30 de junio de 2012 la suerte visitó esta administración, la esquina afortunada. Curiosamente el billete de la fortuna no se selló aquí, pero aquí se lo dejó olvidado quien hizo una apuesta automática de 2 euros en otro establecimiento. Desde entonces el ayuntamiento ha emprendido una búsqueda sin éxito y eso que ofertas no han faltado. Hasta 200 personas se llegaron a presentar en María Pita diciendo que ellos eran los dueños del boleto. Si el próximo día 25 no aparece, entonces el lotero que se lo encontró podría recibir más de 5,5 millones de euros. La policía científica y nos tomaron las huellas. Ahí fue donde nosotros supimos que el boleto estaba sin cobrar. Porque ya habían pasado como 3 meses. Ya muy raro todo. Es decir, esto aquí, yo creo que si eso se descubre al principio, cuando se selló el boleto, pues esto era... La gente se acordaba, ¿no? Pues no sé lo que se me pasaría, pero me imagino que mucha alegría. ¿Quién pillara, verdad? Es que no se sabe. Me gustaría tenerlo yo. Son los mismos números que yo juego. Pues lo repartiría para mis hijos. Era mío, ya lo cobré. Sí. Veamos imágenes hace tan solo unos segunditos de ese terremoto en Chile, 8,7 en la escala Richter, que se dice pronto. Xavi, muy buenas noches. Y precisamente en Historias del Tiempo vamos a hablar de la parte más científica de los seísmos, cómo se forman, cómo se originan, etcétera, etcétera. También vamos a hablar de la escala Richter, que es una escala, Lucía, una escala exponencial, una escala logarítmica, y eso quiere decir, por ejemplo, que un terremoto de magnitud 4 no es el doble que uno de magnitud 2, sino que es 100 veces superior. Esto nos da una idea de la cantidad de energía que ha liberado el terremoto de Chile. También vamos a explicar la diferencia precisamente entre magnitud e intensidad, otros conceptos como hipocentro, epicentro, y también hablar del tsunami, porque el terremoto llegó a obligar a activar un tsunami que además incluso la alerta llegó hasta Hawái, y hasta el norte, hasta el sur de California también. Así que finalmente se desactivó afortunadamente ese tren de olas que se preveía que acompañaría el seísmo. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Venga, Xavi. Un
Un terremoto es una manifestación exterior de la actividad que tiene lugar dentro de la Tierra. El corazón de nuestro planeta está muy caliente. La temperatura alcanza los 6.700 grados centígrados. Toda esa energía acumulada produce fuerzas que se traducen en movimientos que afectan tanto al interior como a la superficie. Como consecuencia, pueden producirse desplazamientos de los continentes, volcanes y terremotos. La zona de la Tierra con mayor actividad sísmica es el conocido como Cinturón de Fuego, situado bajo el Océano Pacífico donde las placas tectónicas están chocando. Es una zona de subducción. Una placa está metiéndose por debajo de la otra y esto provoca muchas fricciones. Uno de los países que se encuentra dentro de ese anillo de fuego es precisamente Chile. De hecho, en el país sudamericano se ha registrado el seísmo con mayor intensidad de la historia. Fue en 1960 con una magnitud de 9,6. Conceptos importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de terremotos. Por ejemplo, hipocentro, también llamado foco sísmico. Es el lugar en el interior de la corteza terrestre donde tiene su origen el sismo y se encuentra debajo del epicentro, que es el punto en la superficie terrestre donde el temblor es más intenso. Además, cuando evaluamos los efectos de un terremoto solemos hablar de magnitud e intensidad. La magnitud es la cuantificación de la energía liberada. La intensidad es la forma de expresar lo mismo, pero a partir de hechos subjetivos, es decir, el grado de destrucción que produce. La magnitud del terremoto de Chile ha sido de 8,4 en la escala de Richter, una escala logarítmica. Esto quiere decir que aumenta exponencialmente, así que un terremoto de intensidad 4 no es el doble que uno de intensidad 2, sino 100 veces superior. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 4 libera la misma energía que un tornado o la explosión de 1,8 millones de kilos de explosivos. Uno de magnitud 6 sería comparable a la energía liberada por la bomba atómica de Hiroshima o 56 millones de kilos de explosivos. La energía liberada por el terremoto de Chile de 8,4 es similar a la energía que descargaría la explosión de 56.000 millones de kilos de explosivos. El terremoto tuvo también 23 réplicas. Las réplicas son movimientos posteriores a un sismo de magnitud menor que ocurren en la misma región. Además, el terremoto obligó a activar una alerta por tsunami, un aviso que se extendió incluso hasta el sur de California y Hawái. Los tsunamis son eventos ondulatorios. Cuando el movimiento de las placas en el fondo del océano es muy brusco, se transmite a la superficie creando un pequeño desnivel que produce olas. Un fenómeno que en alta mar es apenas apreciable. El problema llega cuando se acercan a las zonas costeras y la energía cinética se transforma en energía potencial, generando grandes olas. El terremoto ha obligado a 1 millón de personas a abandonar sus hogares. Bueno, Henry, su posterior ciclogénesis y el temporal con restos de la ciclogénesis ya son historia pasada. En unos días, Lucía, el fin de semana sobre todo, va a parecer una broma eso de que nos hablen de ciclogénesis explosiva porque viene de nuevo el verano. Para empezar, mañana todavía vamos a tener una jornada de transición. Por la mañana vamos a tener nieblas, pero por la tarde los cielos quedarán completamente despejados y a partir de entonces cielos despejados en toda Galicia y además temperaturas que van a ir ascendiendo. Venga, pues bienvenido sea, aunque sea solo para despedir el verano oficialmente. Efectivamente. Vamos a ver. Este viernes será un día de transición hacia las altas presiones y por tanto amaneceremos con bancos de nieblas generalizados y apertura de grandes claros por la tarde y también por la noche. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, especialmente en el sur, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos, con ligeros ascensos en el interior. Los vientos soplarán flojos de componente oeste.
El sábado será otra jornada anticiclónica en Galicia. Van a predominar los cielos poco nubosos o despejados y solo habrá que destacar alguna nube de estancamiento en la Mariña lucense y bancos de niebla durante las primeras horas en el tercio norte. Las temperaturas mínimas se quedarán sin cambios significativos, mientras que las máximas ascenderán ligeramente en el norte y de forma moderada en la mitad sur. Los vientos soplarán de componente norte flojos y moderados entre Vares y Fisterra. Y el domingo seguiremos con la influencia anticiclónica y por tanto esperamos bancos de nieblas matinales en las zonas del interior que darán paso a cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado. Los vientos van a soplar de dirección variable en toda la comunidad, excepto en la costa norte, donde van a soplar del nordeste. Tiempo ahora para comprobar el estado de la mar que espera este viernes. En las Rías Baixas soplará viento variable por la mañana y de noroeste por la tarde con fuerza de 1 a 4, mar rizada a marejadilla y buena visibilidad y mar de fondo de noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la costa del norte, viento del oeste con fuerza de 1 hasta 3, marejadilla a mar rizada con buena visibilidad y mar de fondo de noroeste con olas que también podrían alcanzar los 3 metros de altura. En la zona de Arte Olivares, viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 1 a 3, marejadilla mar rizada y buena visibilidad y mar de fondo de noroeste con olas de 1 a 2 metros. Y por último en la costa cantábrica, viento del suroeste por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 1 hasta 5, fuerte marejada y buena visibilidad y mar de fondo de noroeste con olas que van a alcanzar o superar los 2 metros de altura. Y 34 minutos de la noche, nos vamos ya hasta el plató de Vía V, a puntito ya de comenzar y con la vista puesta en una fecha señalada en el calendario, la que marca esos 100 primeros días de gobierno, los salidos de las pasadas municipales. Fernanda, buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente, en los próximos días vamos a hablar mucho de esos primeros 100 días, vamos a hacer muchos balances. La fecha exacta se cumple el próximo lunes, pero están empezando a pasar cosas, consecuencias de esos resultados. Contabais algo en el informativo, esa rebelión que parece que se está montando en Vigo contra la candidata que fue señalada por Alberto Núñez Feijóo, Elena Muñoz, que como sabemos no tuvo precisamente un buen resultado. Así que vamos a ver qué ha pasado con los candidatos del Partido Popular en estos 100 días. Será uno de nuestros argumentos, pero hablaremos también de esa polémica que ayer creaba la traductora de Barack Obama. ¿Qué importancia tienen los traductores? Hablaremos con una de ellas para que nos lo ponga en valor y contaremos muchas anécdotas, cosas muy importantes en relación con este mundo. Hand wash, do not bleach, do not tumble, cool iron. Mano se lava, no blanquear, no caiga. Hierro chulo. Bueno, música que nos inspira también para presentar al invitado de esta noche, al que conocemos a la vuelta de publicidad, Felipe Criado, profesor de investigación en el CSIC, con el que vamos a hablar de arqueología, de nuestros antepasados, de nuestra identidad, de nuestros orígenes hasta ahora.